Imagina que vuelas sobre mar abierto, cuando todo contacto con tierra firme de repente se interrumpe. Parecía que alguien arrojaba una manta sobre mi avión. Realmente estaba viendo la estructura del tiempo. Este es el Triángulo de las Bermudas. Por cientos de años, barcos y aviones desaparecieron en su geometría diabólica. Y hoy su misterio nos sigue desconcertando. Estaba en el radar para aterrizar y el avión desapareció. ¿Pero qué es esto exactamente? ¿Un mar de olas gigantes? ¿Un vórtice espacio-temporal? ¿Una fuerza electromagnética misteriosa? ¿O una imaginación desenfrenada? Alerta roja. Básicamente, sobre el Triángulo de las Bermudas, toda la premisa es falsa. Nos sumergimos en las turbias profundidades del Triángulo de las Bermudas, mientras que intentamos esclarecer el misterio de una vez por todas. ¿Es esto real? El Triángulo de las Bermudas. El agua cristalina del Océano Atlántico parece el lugar perfecto para relajarse y descansar. Pero las apariencias pueden engañar. Porque dentro del paraíso existe un lugar letal del cual algunas personas creen que nunca podrás escapar. El Triángulo de las Bermudas. Durante siglos, cientos de personas se aventuraron hasta aquí y nunca regresaron. Los barcos desaparecieron sin dejar rastro. Los aviones fueron arrebatados de cielos claros. No hicieron llamadas de auxilio. Ningún residuo fue dejado atrás. El Triángulo de las Bermudas abarca un área de aproximadamente 1,3 millones de kilómetros cuadrados, entre Florida, Puerto Rico y las Islas Bermudas. Abarca parte de las aguas más peligrosas del mundo y un suelo marino traicionero que desciende desde aguas azules poco profundas hasta una zanja oscura varios kilómetros por debajo de la superficie. Hubo muchos rumores y teorías sobre las extrañas desapariciones del Triángulo. Marineros y aviadores reportaron acontecimientos espeluznantes desde hace cientos de años. Pero fue la desaparición de 5 aviones a la vez lo que realmente puso al Triángulo de las Bermudas en el mapa. El 5 de diciembre de 1945, un escuadrón de 5 bombarderos TBM Avenger se preparaba para una misión de entrenamiento rutinaria en la estación aeronaval de Fort Lauderdale. Se conoció como el vuelo 19. Si eres piloto naval, se supone que vuelas a cualquier lado con un tablero de navegación, una brújula y un reloj. Ese día, el aviador retirado David White era instructor de vuelo junto a Charles Taylor, líder del grupo del vuelo 19. Él era uno de nuestros instructores de rango cuando fue transferido a Fort Lauderdale. Era un día claro y el mar estaba calmo. Pero a mitad de la misión, Taylor reportó que estaban en problemas. Y él dijo, mis brújulas no funcionan. Bueno, que una brújula no funcione a veces pasa, pero no con mucha frecuencia. Los controladores aéreos intentaron guiar a los hombres para que volvieran, pero sus señales de radio eran cada vez más débiles. Pronto, nadie supo a dónde se dirigían los hombres del vuelo 19. NSO, ¿cómo me escuchas? Lo recibo muy débil. Mi transmisión se debilita. Dentro de unas horas, los 5 aviones que llevaban 14 hombres en total desaparecieron. El oficial de guardia vino y golpeó la puerta. Él dijo, 5 de nuestros aviones están perdidos. Y ambos dijimos, ¿cómo es posible? Los aviones de rescate buscaron por el mar y el cielo. David White estaba en uno de ellos. Registramos eficazmente por días y no encontramos nada. Pero entonces, el Triángulo hizo su magia letal nuevamente. Verificación de radio, ¿puede escucharnos? Uno de esos aviones de rescate, con su tripulación entera, también desapareció.
Luego de 5 días, se abandonó la búsqueda. 6 aviones y 27 hombres desaparecieron sin dejar rastros dentro del Triángulo de las Bermudas. No pasó mucho tiempo hasta que los rumores comenzaron. ¿Cómo podían desaparecer 6 aviones en el aire? Una teoría afirmaba que una fuerza electromagnética extraña tomó control de los instrumentos de navegación. Otros argumentaron que los aviones fueron tragados por una extraña y mortal niebla electrónica, o posiblemente fueron abducidos por extraterrestres. Pronto la gente le prestaba atención a los extraños acontecimientos que aquí ocurrían. Jan Quasar es una de esas personas. No estoy interesado en las tragedias y los accidentes. Estoy investigando los misterios, los que salieron y no debieron desaparecer. Quasar se dedicó 15 años a estudiar los misterios detrás del Triángulo de las Bermudas y el vuelo 19. Escribió un libro que cubre casi toda la teoría del triángulo, desde los ovnis a los OSNIs, objetos sumergidos no identificados. Algunas personas creen que los extraterrestres prefieren viajar por mar navegando en embarcaciones submarinas. Puede sonar poco probable, pero una historia que ocurrió hace 40 años nos hace recordar a los OSNIs, y es uno de los casos fundamentales del triángulo. Una noche de verano en Miami, Dan Burak y el padre Patrick Horgan salieron a navegar por placer en el crucero Witchcraft. Poco después golpearon con algo en el agua. Su barco perdió potencia y a las 9 en punto, Burak llamó a la guarda costera. Describió con exactitud dónde el barco dejó de funcionar, incluida la marca específica de una boya. No había un peligro inminente. El Witchcraft estaba lleno de equipos de seguridad, con más que suficientes chalecos salvavidas y mecanismos extras de flotación empotrados en el barco. Se suponía que no podía hundirse. Pero cuando la ayuda llegó, unos minutos después, el Witchcraft no estaba. No había rastros ni cuerpos. Según Quasar, esta es una de las desapariciones más desconcertantes del Triángulo, pero la más grande de todas es la del USS Cyclops. Esta embarcación carbonera de 19.000 toneladas comenzó su viaje en 1918. Era un buque poco común, con altas y delgadas torres de perforación para transportar carbón. El viaje debió llevar algunos días, pero hace 90 años que el Cyclops está atrasado. Nunca emitió un SOS y simplemente desapareció sin dejar rastros. La Marina de Estados Unidos llamó a este caso uno de los misterios sin resolver del océano. Los destinos del Cyclops, el Witchcraft y el vuelo 19 son en efecto misteriosos. ¿Pudo existir un hilo conductor? Una desaparición ocurre cuando hay problemas atmosféricos y las radios no funcionan bien. Esto parecería difícil de probar porque todas las víctimas desaparecieron en el aire. Pero de hecho, hay al menos un testigo que vive para contar la historia. Cary Trantham, de Key West, Florida, tuvo un enfrentamiento aterrador con el Triángulo en 1995. Estaba volando a lo largo de la costa de los Everglades y me sentía muy cómoda, cuando de pronto pareció como si alguien arrojara una manta sobre mi avión y quedé en completa oscuridad. Las luces de su cabina empezaron a destellar y sus brújulas comenzaron a girar. No podía ver nada afuera de su ventana, excepto por una niebla negra y espesa. Mi mente se estaba organizando. Pensé, ¿qué hago? Como piloto debes confiar en tus instrumentos, pero eran tan irregulares que no podía confiar en ellos. Todo el tiempo, ella sintió un fuerte zumbido en sus oídos. No sabía qué estaba pasando. Pasó tan rápido y estaba en una situación de vida o muerte y yo no quería morir. Entonces intenté nivelar las alas sin saber si estaba al derecho o al revés. ¿Pudo algún extraño fenómeno atmosférico interferir con el vuelo de Cary? Y si fuera así, ¿qué era? Más tarde, Cary se volverá a subir a un avión con nosotros e intentará descifrar qué pasó ese día.
El Triángulo de las Bermudas dejó perplejos a observadores por años. Pero si realmente queremos entender sus secretos, el primer lugar que tenemos que mirar está en las estrellas. Si miras una brújula en Europa, apuntará hacia la leal estrella del norte. Por siglos, los marineros dependieron de este hecho. Pero si navegas a lo largo del Atlántico hacia Estados Unidos, te asombrarás. Cristóbal Colón realmente estaba asombrado. Le tomó mucho tiempo convencer a su tripulación de que no iban a navegar fuera del límite de la Tierra. Pero las cosas se tornaron más difíciles cuando llegó al Triángulo de las Bermudas, y su brújula apuntaba 6 grados más allá de la estrella del norte. Y no solo la brújula se estaba comportando anormalmente. Luces extrañas aparecieron en el cielo nocturno en más de una ocasión. Las historias del extraño fenómeno de Colón circularon por cientos de años. Barcos y aviones desaparecen desde siempre. Pero no fue hasta los años 70 que la gente comenzó a notarlo, cuando Charles Berlitz escribió un libro que cautivó al mundo. Las historias sobre las desapariciones misteriosas hicieron que el libro se convirtiera en un éxito editorial. Pero era solo el comienzo. Como una ola de publicidad se difundió por todo el mundo, las teorías disparatadas comenzaron a abundar, y los científicos que investigaban los poderes del triángulo comenzaron a pensar que podía no ser el único allá afuera. El naturalista Ivan Sanderson presentó la idea de los vórtices viles. Los describió como áreas específicas del océano que se caracterizan por corrientes de mar violentas, cambios radicales de temperatura y anomalías electromagnéticas. 2 de los vórtices más viles eran el Triángulo de las Bermudas y en el lado opuesto del globo, un lugar llamado el Mar del Diablo. En las afueras de la costa de Japón, el Mar del Diablo es otro lugar supuestamente plagado de desapariciones extrañas. Obtuvo mucha atención en los años 50, cuando 9 barcos desaparecieron en unos pocos años. Sanderson sugirió que los vórtices, en especial el Mar del Diablo y el Triángulo de las Bermudas, estaban marcados por extrañas interrupciones electromagnéticas. Tal vez las naves que entraron al triángulo pudieron desencadenar estas anomalías si quedaron encerradas dentro de alguna frecuencia del área, o quizás algo estaba pasando dentro de la Tierra que causó estas rarezas, algo que aún no pudimos explicar. Podríamos encontrar una pista sobre lo que está pasando en la atmósfera del triángulo en la historia del piloto aficionado Bruce Gernon. El 4 de diciembre de 1970, Gernon estaba volando cerca de Bimini cuando vio una nube extraña por la ventana. Tenía bordes suaves. Me adelanté y comencé a subir, y sucedió que estaba en mi ruta de vuelo. Él entró en la nube y a los pocos minutos sus instrumentos dejaron de funcionar. Radio de Miami, no estoy seguro de mi posición. Estoy en una especie de niebla. ¿Pueden ayudarme? Los controladores aéreos no lo podían ver en el radar. Él sabía que tenía que salir por sí mismo. Pronto se dio cuenta de que la niebla se cerraba sobre él. Gernon creó esta ilustración para mostrar lo que vio. Parecía que su única salida era una extraña forma en U que se abría más adelante. Entonces nos adelantamos y planeamos, y me di cuenta de que el túnel se volvía más pequeño. Luces blancas destellaban a su alrededor, pero él no estaba en una tormenta eléctrica. Cuanto más profundo iba, las luces eran más intensas y aparecían con más rapidez. Nunca antes vi relámpagos como estos. Mientras Bruce cruzaba el túnel se cerraba alrededor de su avión. Y de pronto, estas líneas extrañas se formaron alrededor de mi avión. Eran como grietas, y podía ver el cielo azul claro del otro lado. Finalmente, él escapó del túnel. Entonces miró hacia atrás. De pronto, vi el túnel desplomarse y formar una especie de abertura que rotaba en el sentido de las agujas del reloj. Pero Gernon aún no estaba fuera de las nubes. Estaba en peligro de ser envuelto por lo que él describió como una extraña niebla electrónica. Fue en ese momento en el que la niebla se adhirió
a mi avión. Los instrumentos de navegación aún estaban funcionando mal. Radar de Miami. Solicito identificación del radar. Finalmente, los controladores aéreos lo reconocieron y le dijeron que estaba cerca de Miami. Negativo, radar de Miami. Debo estar al menos a 130 kilómetros al este de Miami. Entonces, él vio tierra y se dio cuenta de que el radar de Miami estaba en lo cierto. Ahora él estaba de vuelta en Florida. Bruce cree que el vuelo duró 50 minutos cuando debió durar 80. Él perdió 30 minutos en algún lugar del triángulo. Quasar cree que el enigma de la niebla electrónica podría ser resuelto, no en el triángulo en sí, sino a miles de kilómetros hacia el norte, en Vancouver, en el laboratorio improvisado por un físico aficionado, John Hutchison. Hutchison afirma que ganó cierta notoriedad por un descubrimiento radical que hizo. Comenzó a experimentar con ondas de radio y altos voltajes en su departamento hace algunas décadas. En 1979, él afirmó que se encontró con algo extraordinario. Una serie de fenómenos extraños que los creyentes bautizaron como el efecto Hutchison. Jan Quasar y otros creyentes del triángulo piensan que el efecto Hutchison puede develarnos muchas cosas sobre el Triángulo de las Bermudas. Hutchison cree que encontró una manera de crear una niebla electrónica aquí en su laboratorio, similar a la niebla que Bruce Gernon experimentó en el triángulo. Él cree que la niebla electrónica realmente rodea objetos metálicos y causa estragos con equipos electrónicos. Desafortunadamente, la niebla no aparece cada vez que Hutchison la convoca. Y resulta que Hutchison nunca toma notas. Confía mucho en su intuición cuando evoca al efecto. No es sorprendente que muchas personas son escépticas, incluido el físico James Mattingly de la Georgetown University. No sé qué se supone que es el efecto. Es como si cualquier cosa que pasa en la casa de John Hutchison es el efecto Hutchison. Y no sé si eso lo incluye caminando por la habitación. ¿Es eso el efecto Hutchison? Realmente no lo sé. Hutchison está acostumbrado a las críticas, pero dice que tiene pruebas y consiguió capturar el efecto en video. Y por suerte tenemos cerca de 4 instancias del efecto que aconteció con el equipo de filmación cuando estábamos haciendo una prueba experimental. Hutchison también consintió que filmáramos una demostración en vivo. Allí vamos. Bueno, amigos, no sé qué es lo que va a pasar una vez que prenda la unidad. Cuando conecte los radios transmisores y el otro equipo, podría ocurrir un efecto considerable allí. Si lo que dice es verdad, una niebla electrónica podría apoderarse de nosotros. Dentro de su habitación, cientos de kilos de equipos y una jarra de plástico forrada en papel aluminio están suspendidos por cadenas. Hutchison cree que el voltaje aquí no es apto para seres humanos, por eso el equipo de cámaras se queda atrás. ¿Cómo está todo? ¿Qué está pasando allá atrás, Owen? Allí vamos. Espero que obtengamos la niebla electrónica y cualquier otra cosa que pase también sería genial. ¿Algo brilla por allí? Está aumentando la energía. Aunque las cadenas vibran suavemente, la cámara no toma ningún efecto extraño, por eso Hutchison aumenta el voltaje. Podría agregar algunos voltios extra. ¿Cómo están? Creo que están bien. Entonces, el experimento arde en llamas. Huelo algo extraño allí. Algo se está prendiendo fuego aquí, John. Oh, alerta roja. Una llama en la jarra de plástico significa que el espectáculo terminó. Esto no significa que el efecto no existe, simplemente es difícil presenciarlo. Pero este argumento no convence al Dr. Mattingly. Lo que hace falta en este experimento es cualquier tipo de sentido de contexto. No hay manera de saber qué es lo que está pasando, y mucho menos evaluar si está pasando.
y entonces intentar evaluar qué es lo que exactamente hay debajo de este efecto. Entonces, ¿de qué se tratan los propios videos de Hutchison? Contienen 2 horas completas del efecto Hutchison, metales gelatinosos, objetos que vuelan y una niebla electrónica. Si la única evidencia real es el video, lo mejor que podemos hacer es analizarlo. Tom Flynn y Joe Nickell son investigadores escépticos en el Comité para la Investigación Científica de las Afirmaciones de lo Paranormal. Podrías lograr algo así con tuberías de plástico. El video de Hutchison no los convence. No sabemos quién lo hizo, no sabemos bajo qué condiciones. El video en sí podría no ser un truco, pero podría ser la fotografía de algo falso. Los escépticos podrían descartarlo rápidamente, pero un hombre lo experimentó por sí mismo 2 veces. La manera en que lo explica es como una bruma y suena muy similar a la niebla en la que estuve. Es como mirar televisión en blanco y negro cuando la imagen está fuera de foco. Años después de que Bruce estuviera atrapado en la niebla sobre el Triángulo de las Bermudas, él volvió a experimentarlo, esta vez cuando él y su esposa volaban sobre los Cayos de Florida. Nos dirigíamos hacia el norte pasando los Everglades. Y cuando estábamos encima de ellos, justo en el borde, instantáneamente pareció que había niebla en todas partes sobre Florida. Bruce afirma que esta vez también era niebla electrónica y que se adhirió a su avión. Entonces llamé a la estación de radio de Miami y la agencia meteorológica me informó que no se reportó niebla en ninguna parte de Florida. A donde sea que Bruce voló, la niebla lo siguió. Tuve el presentimiento de que si me dirigía hacia el océano, quizás podría salir de esta niebla. Y funcionó. ¿Pueden algunas personas poseer poderes especiales que realmente atraigan la niebla electrónica hacia ellos? Por alguna razón, a donde sea que volamos, siempre vemos cosas extrañas. Estoy pensando, debe ser nuestro avión. Bruce Gernon no puede pasar por alto el significado supernatural de sus repetidas experiencias con la niebla. Pero hay una explicación simple. Existe una manera de descubrirlo. La piloto Carrie Trantham acordó volver al Triángulo para revivir su calvario, esta vez con un copiloto experimentado a su lado. En 1995, Carrie volaba dentro del Triángulo de las Bermudas cuando sintió que alguien arrojaba una manta sobre su avión. Sus instrumentos comenzaron a funcionar mal y en un instante casi perdió el control. Pasó tan rápido y estaba en una situación de vida o muerte. Yo no quería morir. Más de 10 años después, Carrie aún no tiene idea sobre qué la golpeó, pero está lista para descubrirlo. Le pedimos a la instructora de vuelo Carol Collins que viajara con Carrie y simularan su vuelo, para intentar llegar al fondo de lo que pasó aquel día. Bueno, 700 pies. Comenzaré mi salida. Despegaron de noche, a la misma hora que Carrie empezó su vuelo traumático. ¿Qué mostraba tu medidor de amperios? ¿Lo recuerdas? Ni siquiera miré el medidor, ni lo pensé. Estaba aterrorizada. Claro. Estaba muy aterrorizada, muy asustada. Carrie estaba aterrorizada porque sintió que alguien arrojaba una manta sobre el avión. Carol tiene una respuesta para esto. Cuando estás mirando la línea de luces sobre el horizonte y vuelas cerca o debajo de una nube, esas luces pueden desaparecer de pronto y el horizonte entonces desaparece. Y la sensación de tener una manta arrojada sobre ti es interesante y probablemente una descripción muy certera de cómo se siente eso. No puedes ver el contorno de las nubes de noche, solamente no aparecen. Eso podría ser posible, que volara dentro de una nube.
Una vez dentro de la nube, la confusión sería total. La pérdida del control se atribuye con frecuencia a la desorientación espacial. Todo se reduce a la confusión del piloto sobre su ubicación, si está o no en sentido vertical, rotando, o hasta al revés a causa de la información conflictiva de los sentidos. Además, una tormenta seguía de cerca a Carrie. Pensamos que quizás fui alcanzada por un rayo que causó que los instrumentos variaran tanto. Carol cree que Carrie estaba atrapada por el mal clima, en un estado ansioso, sobre aguas siniestras. Un factor importante sobre volar en el Triángulo de las Bermudas es el hecho de que está sobre mar abierto sin ninguna otras referencias, y es confuso estar en un lugar así. El fundamento de su experiencia podría estar en cómo ella respondió en ese estado mental y en ese entorno. Pero si una niebla psicológica puede ser malinterpretada como una niebla electrónica, ¿qué se puede decir del trabajo de John Hutchison, quien afirma que puede recrear la niebla electrónica del triángulo en su casa? Aunque él no pudo reproducirla, tiene pruebas en video de su efecto Hutchison. En el video, las botellas levitan, el metal se vuelve gelatina y la niebla electrónica se forma espontáneamente. Los que creen en el triángulo dicen que los extraños efectos de Hutchison son evidencia firme sobre el triángulo. Pero los escépticos, Tom Flynn y Joe Nickell, no están de acuerdo. Aquí está el extracto de la botella de 7-Up. Y ellos creen saber exactamente cómo fue hecho. Ya comienza. Es tan extraño, tan diferente de lo que un camarógrafo humano normalmente haría, que esta botella sale volando y el camarógrafo no la sigue. Entonces asumimos que no la podía seguir. Había algo más arriba que no querrías ver. Ellos sospechan que alguien estaba moviendo hilos. Hutchison afirma que su experimento no está condicionado. Nos hemos divertido mucho porque ¿cómo vas a usar cuerdas en un experimento exhaustivo de levitación cuando hay gente de los medios y científicos que realmente controlaron los experimentos? Pero Nickell y Flynn piensan que pueden probarlo. El video de Hutchison fue filmado en lo que parece ser un garage o un taller en un sótano. Tiene un piso de cemento color beige y hay manchas y grietas de varios colores. Y lo mejor de esto es que si estás haciendo algo con hilos de filamento, esta clase de fondo favorece que el hilo se pierda. Manipulé esta botella para poder tener un control. Está atada en la base y en la parte superior con hilo de filamento. Y esto será lo que llamamos el efecto marioneta. Aquí es probable que puedas ver el hilo contra mis pantalones de colores firmes. Y entonces, si me muevo rápidamente, la línea desaparece. Cuando estés listo, Joe, comencemos con el movimiento. Bien, prepárate para hacerla volar. Nickell y Flynn imitaron los saltos de la botella de gaseosa de Hutchison con un simple truco de magia. ¿Pero pueden ellos imitar la niebla electrónica? Ahora vamos a mostrar cómo se crea un efecto de niebla electrónica, cómo pensamos que podría ser hecho. Lo que hicimos fue repetir el efecto de la luz de fondo, el cual, como podemos ver en el video original, parece circular y lleno de color, con un pequeño reflejo en el medio como una bombilla normal. Y vamos a crear una niebla semimetálica con algún metal expandido, como una esponja de metal que usas en la cocina. Y vamos a moverla rápidamente muy cerca del lente que está fuera de foco. Y vamos a darle mucha luz, así obtenemos buenos reflejos sobre ella. Entonces, obtenemos enfrente del lente el efecto de una sustancia desconocida, iluminada en parte, opaca en parte, que funciona de manera parecida a la niebla electrónica. Esta es una forma de crear el efecto Hutchison. Y Nickell y Flynn creen que la respuesta más simple es normalmente la respuesta más prometedora. Nada de lo que el señor Hutchison hizo es evidencia de algo. No ofreció ninguna prueba.
y necesita demostrar su efecto frente a verdaderos científicos y bajo condiciones de control que descarten todo engaño. ¿Pero pudo esta niebla electrónica alterar nuestras brújulas y alejarnos de la respuesta verdadera? ¿Podría haber otro fenómeno poderoso, pero totalmente natural, en el corazón del Triángulo de las Bermudas? Es hora de consultar la corriente dominante de la ciencia y aplicar un poco de sentido común a los casos del Cyclops, del vuelo 19 y del Witchcraft. Las tres historias son trágicas, pero el caso del Witchcraft es en particular desconcertante. Luego de salir en un viaje de placer para ver las luces de la ciudad de Miami, el barco golpeó algo en el agua. Luego desapareció, apenas unos minutos después de hacer una tranquila llamada pidiendo ayuda. Pero una investigación más exhaustiva demuestra que el misterio del Witchcraft no es tan misterioso después de todo. De hecho, nadie sabía exactamente dónde el Witchcraft estaba. El clima no estaba para nada calmo. El autor Larry Kush sacó a relucir los hechos que rodean la desaparición del Witchcraft. Entonces ellos no estaban en una posición exacta como dijeron que estaban, en la cual, si estaban allí, sería más misterioso de lo que en realidad fue. Nunca se encontró nada, y esa noche estaba tormentosa. Ellos estaban hablando de las olas espumosas que había y que no podían ver en la oscuridad. Pero la guardia costera llegó solo 19 minutos después del llamado de auxilio del Witchcraft. Entonces, ¿cómo pudo el barco desaparecer por completo tan rápido? Nunca se encontró ningún rastro del barco que supuestamente era imposible de hundir. Mi comentario sobre eso es, también lo era el Titanic. Cualquier barco puede hundirse, cualquier avión puede desaparecer. Pero la verdad es que es difícil encontrar a alguien que se perdió en el mar, incluso con condiciones favorables. Jim Know es investigador de la Guardia Costera y rescatista experto en Miami desde hace 13 años. Gran parte de la zona que rodea el Triángulo de las Bermudas es océano abierto y está a cientos de kilómetros desde la isla más cercana o de las instalaciones de comunicación. Por eso es muy posible que no se sepa la ubicación exacta de dónde se hundió una embarcación o un avión. A eso se le suma el efecto violento de la corriente cálida del Golfo, la corriente rápida y poderosa que abarca desde el Caribe hasta el Atlántico Norte. El oceanógrafo Arthur Mariano estudia la corriente cálida del Golfo en el Triángulo de las Bermudas desde hace años. Y él afirma que esta corriente puede hacer desaparecer barcos y aviones sin dejar rastros debido a algo que se llama interrupción turbulenta. Si un barco o un avión se hunde, los fuertes vientos y las corrientes golpean la nave y la destrozan, algunas veces en cuestión de minutos. Mariano nos puede mostrar con exactitud cómo funciona con un tanque de olas y un poco de colorante verde. Lo que vamos a hacer es agregar un poco de colorante dentro del agua. Cuando no hay viento, no tenemos olas, no tenemos corrientes fuertes. Con el paso del tiempo, el colorante está bastante concentrado en el mismo lugar. Pero cuando la corriente es solo un poco más fuerte, el colorante se mueve mucho más rápido. Brian encenderá el viento para generar oleadas más desarrolladas. Mientras las olas aumentan más y más, la dispersión se incrementará. Pero, ¿qué nos puede decir esto sobre el triángulo? Y la combinación de las fuertes olas, los fuertes vientos, las fuertes corrientes, la fuerte contracorriente, todo conduce a un alto índice de dispersión en el área del Triángulo de las Bermudas. Entonces, una vez que te pierdes en el Triángulo de las Bermudas, si no te encuentran en las primeras horas de inspección, es extremadamente difícil que alguien te encuentre. ¿Pero puede el colorante realmente compararse a un avión derribado de 7 toneladas? Ese colorante es pasivo. Es solo un marcador para que podamos obtener un indicio del movimiento del agua. Cuando el resto se hunde en el océano, es pasivo también. Se moverá por las corrientes, por el viento y por las olas. Los desechos que desaparecen no son tan enigmáticos como algunas personas creen. Pero aún debemos resolver el misterio más grande.
¿qué pudo ocasionar que estos naufragios comenzaran? Es tentador culpar a los fenómenos paranormales como la niebla electrónica y los extraterrestres por las desapariciones en el Triángulo de las Bermudas. Pero en realidad el clima es un culpable mucho más factible. El Triángulo de las Bermudas tiene una convergencia de varios tipos de climas diferentes y distintas situaciones oceanográficas. Tenemos la corriente rápida que viene del norte, los vientos alisios que vienen del sur, y luego en el borde oeste tenemos la corriente cálida del Golfo que está en el agua en sí. Bastante alejado de las desafiantes corrientes y vientos, el clima aquí es un poco más que irregular. La corriente cálida del Golfo puede de hecho crear su propio clima, tiene este tipo particular de potencial. Hay muchas cosas que pasan en el Triángulo de las Bermudas de las que nadie se entera. Pero cosas como tornados, tormentas blancas, otros tipos de fenómenos a escala menor que solo podrían ocurrir a una pequeña distancia, quizás a un par de metros, nunca serán vistas o pronosticadas por nadie. Ellas solo aparecen de pronto y luego desaparecen, y entonces si no estás aquí en los alrededores, nunca podrás saber qué ocurrieron. Un tornado puede quebrar un barco o un avión y hacerlo añicos. Cientos de tornados fueron reportados en esta región cada año y muchos más ocurren sin ser reportados. Además, hay olas gigantes que se mueven con rapidez, paredes de agua de 10 pisos de altura que aparecen de la nada y que pueden enfrentarse a los barcos más grandes. Las olas gigantes son tan grandes que en el pasado pocas personas creían que las historias sobre ellas podían ser verdad. Hasta hace poco tiempo, las observaciones de las olas gigantes eran hechas por gente en el mar. En algunos casos, estas olas gigantes eran observadas por capitanes veteranos en barcos de la Marina de Estados Unidos y se reportaron olas de más de 30 metros de alto. Los terremotos debajo del mar pueden causar maremotos, pero en alta mar, las olas gigantes pueden dar mucho más que un buen golpe y sin aviso. Un fuerte e implacable viento y un océano violento y abierto podrían ser todo lo que se necesite para elevar estas aguas revueltas a alturas peligrosas. El Triángulo de las Bermudas tiene todos estos ingredientes y uno más. En el Triángulo de las Bermudas, con la cantidad de tráfico marítimo que tiene allí, existe una mayor probabilidad de que una ola gigante, tarde o temprano, influya sobre un barco y en algunos casos lo dé vuelta. Pero una ola gigante no tuvo nada que ver con el destino del vuelo 19, cuando 14 hombres cayeron en el olvido. Todos los hombres del vuelo 19 eran pilotos experimentados que debían saber cómo llevar a cabo un simple ejercicio de entrenamiento. Pero en realidad, el líder del grupo era un novato en esta particular ruta de vuelo. Este era el segundo viaje de Taylor fuera de Fort Lauderdale. Probablemente su primer vuelo hacia las Bahamas. Cuando comenzaron el vuelo, se pronosticó un clima favorable fuera de Florida y una marea de moderada a violenta. A una hora de viaje, Taylor reportó que estaba perdido. Estoy seguro de que estoy sobre los Cayos, pero no sé cuán lejos. También dijo que sus brújulas estaban funcionando mal. Aunque el equipo estaba en el Triángulo, en algún lugar al este de Fort Lauderdale cuando Taylor llamó por ayuda, él pensó que estaba mucho más lejos al sur de los Cayos de Florida. Larry Kush piensa que Taylor estaba solo confundido y no confiaba en sus brújulas. Y esto es típico. Cuando una persona se pierde o se confunde, y entonces su brújula no coincide con lo que ven, ellos afirman que su brújula falla. Pero ¿qué pasó con los otros 4 pilotos? ¿Estaban perdidos y confundidos también? ¿O todas las brújulas fallaron? ¿Cómo pudo este avión perderse en las Bahamas y no ver ningún punto de referencia, salvo que volara en círculos, lo que significa que sus brújulas no funcionaban? Los registros de la radio muestran que al menos uno de los estudiantes de Taylor sí sabía qué camino seguir. ¡Demonios! Si voláramos hacia el oeste, podríamos volver. El equipo se sentía frustrado, pero siguieron a su líder. Y entonces, según la investigación de Kush, el clima empeoró. Muy pronto estaban allí en la oscuridad. Llegó la tormenta y el océano se puso bravío. Los pilotos se confiaron por un tiempo.
Y finalmente debieron quedarse sin combustible. Aparentemente intentaron un aterrizaje de emergencia antes de que se les acabara. También se quedaron sin suerte. Creo que una tormenta los atravesó. Las olas eran grandes y pienso que los aviones aterrizaron y se quebraron casi inmediatamente. Finalmente, los trágicos eventos del vuelo 19 fueron probablemente causados por una combinación del error humano y el mal clima. Pero aún más misterio circunda a este vuelo. Poco después de que el escuadrón desapareciera, la búsqueda comenzó en serio. Cuando las torres de control se dieron cuenta de que los aviones estaban perdidos, llamaron a todos los aeropuertos de la costa este y ellos indicaban que nuestros aviones estaban perdidos. Un avión de rescate, un Martin Mariner, llevaba 13 hombres y también desapareció. ¿Qué estaba pasando en el Triángulo esa noche? ¿Cómo podían 6 aviones simplemente desaparecer en menos de 24 horas? En el caso del Martin Mariner, la respuesta probablemente sea simple. Este modelo de avión era con frecuencia llamado depósito de combustible que vuela, porque apestaba a humo. Las explosiones espontáneas no eran algo nuevo, y de hecho, la tripulación de un barco carguero sí vio una gran explosión en el cielo poco después de que el Mariner despegara. Finalmente, las manchas reveladoras y los desechos probaron que el Martin Mariner sí explotó. Entonces podría existir una respuesta para el caso del vuelo 19. Pero ¿qué pasa con el caso de Cristóbal Colón? Su brújula también pareció funcionar mal cuando él llegó al Triángulo de las Bermudas. Sin embargo, aquí la respuesta también es simple. Ninguna brújula apunta al norte verdadero. Todas apuntan al norte magnético, un punto que está cambiando constantemente, y ya que el norte magnético está a muchos kilómetros del verdadero norte, las lecturas de brújula cambian mientras viajas alrededor del mundo. Los navegantes modernos saben cómo compensarlo, pero en los tiempos de Colón nadie lo sabía. Este misterio también fue resuelto por la ciencia. Sin embargo, no es fácil explicar el destino del Cyclops. Este barco de 150 metros de largo pareció desaparecer en el aire en 1918. Luego de su desaparición, el presidente Woodrow Wilson declaró que solo Dios y el mar saben dónde fue este gran barco. Ella llevaba una carga pesada, más de 4.500 kilos, y algunas personas sugirieron que el Cyclops era extremadamente propenso a balancearse. Una tormenta fuerte podría con facilidad mover su carga de lugar y hacerla volcar. El problema era que no había ninguna tormenta. Al menos no donde todos pensaron que estaba el barco, en la profundidad del Triángulo de las Bermudas. Pero podría estar en otro lugar. En 1968, un buzo de la Marina llamado James Hughes descubrió una embarcación grande y extraña a 110 kilómetros al este de Norfolk, Virginia. Y él se encontró con este barco de apariencia extraña, con estas enormes torres de perforación. Era lo suficientemente raro para que Hughes se sintiera atraído y explorara mucho más. Por desgracia, él se quedó sin aire y debió salir a la superficie antes de que pudiera investigar completamente. Pero él nunca olvidó ese barco, y años después, cuando vio una foto del Cyclops, sabía que era el mismo barco. El barco que Hughes vio, en realidad, no estaba tan lejos del destino final del Cyclops. Cuando se enteró del posible descubrimiento, Hughes comenzó a hacer cálculos. Se imaginó que el Cyclops debió tardar casi 6 días para llegar al lugar del naufragio. Dejó Barbados el 4 de marzo, por eso pudo hundirse el 10 de marzo. Bien, investigué los registros del clima, descubrí que hubo una gran tormenta en ese momento que afectó gran parte de la costa oriental. Algunos barcos que estaban allí sufrieron daños considerables. Una vez más, el mal clima parecía ser el culpable. Unos años después, buzos de la Marina intentaron localizar el naufragio que Hughes describió, pero nunca lo encontraron. Entonces parece que la respuesta sobre la desaparición del Cyclops nos conduce a un misterio más profundo. Nunca sabremos por cierto qué pasó con el Cyclops, el Witchcraft o el vuelo 19.
Pero cuando consideramos estos misterios, hay que tener en cuenta un hecho más importante. En términos estadísticos, el Triángulo de las Bermudas no es más peligroso que cualquier otro itinerario en el océano que esté afectado por eventos climáticos. El mal clima es solo un problema si estás en él, y el mal clima está en todo lugar. Sin embargo, por el número de barcos aquí afuera, las probabilidades aumentan. Tarde o temprano aumenta la probabilidad de que un barco o un avión estén en un área con mal clima. Pero aunque podemos explicar muchas de las desapariciones en el Triángulo de las Bermudas, el caso no está cerrado. Lo que está ocurriendo en el Triángulo de las Bermudas es un fenómeno que ocurre desde hace siglos y tiene la habilidad de afectar el tiempo y el espacio, lo que es difícil de entender. Creo que el misterio del Triángulo de las Bermudas, para muchas personas, automáticamente significa que algo extraño está pasando aquí. Y ellos pasan por alto lo que está justo ante sus rostros, lo que significa que el océano es un lugar enorme y se pone bravío. Mientras que las personas sigan desapareciendo, el mito del Triángulo de las Bermudas seguirá creciendo. La motivación para explicar algo como el Triángulo de las Bermudas es bien intencionada. Todos queremos descubrir las causas de las tragedias, pero no necesitamos seguir pistas falsas y fantásticas que no llevan a ninguna parte. ¿Existe una fuerza siniestra que hace estragos en el Triángulo de las Bermudas? ¿O son los misterios más grandes de la región un caso de mal clima y mala suerte?